Hola, ¿qué tal? En este video vamos a trabajar con algunas actividades de fracciones que abordan lo que es la representación de fracciones y lo que implica el concepto de fracciones equivalentes. Así que bueno, acá tenemos una actividad que nos dice qué fracción representa, ¿no? Acá tenemos una figura que está dividida en 4 partes iguales. Por lo tanto, sí, que tiene seleccionada 3 partes de esas 4 divisiones. Entonces, para expresar esto como fracción, la fracción, recuerden que es una división entre dos números. En la parte de abajo se representa con un número la cantidad de partes en la que está dividida la unidad. La unidad sería toda nuestra figura. Como acá está dividida en 4 partes iguales, lo que ponemos acá abajo es el 4, que va a ser el denominador de nuestra fracción. Y en la parte de arriba ponemos en cuántas partes se ha seleccionado de todas estas divisiones. Tenemos 1, 2 y 3. Por lo tanto, nuestra fracción que tenemos acá representada va a ser la fracción 3 cuartos, o 3 sobre 4, porque tenemos 3 partes elegidas de entre 4. Bueno, acá tenemos otro que nos dice qué fracción falta para llegar al entero, o sea, para completar la unidad. Recuerden, acá teníamos que la unidad era esta figura dividida en 4 partes iguales. Acá tenemos otra figura que está dividida en 3 partes iguales y tiene seleccionado una. Por lo tanto, esta fracción es una parte de 3. Eso es lo que representa esta imagen. Pero acá no se nos está pidiendo qué fracción es, sino lo que falta para llegar al entero. Para llegar al entero, lo que necesitamos sería completar con estas 2 partes más. Entonces, lo que nos está faltando son 2 partes de 3. O sea, lo que falta para completar el entero son 2 tercios. Eso es lo que representa la fracción que nos falta para completar la unidad. Si nosotros lo planteamos como una suma, 2 tercios más 1 tercio, vamos a tener 3 tercios, que es la unidad. Acá tenemos otro que nos dice, a partir de la figura, completar el entero. Tenemos esta figura que se nos dice que representa un cuarto. Entonces lo que tenemos que buscar es cómo sería la figura completa si esto representa un cuarto, o sea, representa la cuarta parte. Fíjense, si nosotros representamos lo que sería el doble de esta figura, acá vamos a tener 2 cuartos. Si acá agregamos otra parte más de esta inicial, vamos a tener 3 cuartos. Y si acá agregamos una más, vamos a tener 4 cuartos. Los 4 cuartos representan un entero. Un cuarto más otro cuarto más otro cuarto más otro cuarto representan un entero. Por lo tanto, esta es la figura que representa un entero si esto es la cuarta parte de ese entero. Bien, continuemos. Representar la siguiente fracción en la recta numérica. Acá tenemos una fracción de 5 octavos. Acá tenemos una recta, el 0
Bueno, ¿cómo hacemos para representar esta fracción? Tenemos que dividir a la unidad en 8 partes iguales. Recuerden que lo que indica la parte de abajo de la fracción, el denominador, es en cuánto tenemos que dividir la unidad. Si nosotros tomamos, por ejemplo, 2 cuadraditos, podría ser un poco engorroso dividir los 2 cuadraditos en 8 partes iguales. Cuando usamos hoja cuadriculada, lo que nos conviene hacer es utilizar una escala que nos permita representar las cantidades de divisiones que tenemos en la fracción a representar para que no tengamos que dividir un cuadradito por la mitad o en 3 partes. Entonces, si lo que necesitamos representar son 8 partes, lo recomendable sería elegir 8 cuadraditos que representen una unidad. Entonces, la unidad nos quedaría así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá tendríamos el 1. Esto nos va a permitir dividir a esta unidad en 8 partes iguales. Y acá tenemos que representar la fracción 5 octavos, o sea, tenemos que, de estas 8 divisiones tenemos que tomar 5. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos la fracción 5 octavos en ese punto. Bueno, acá es una situación similar, pero planteada al revés. Dice escribir la fracción que representa el número A. El número A ya está ubicado en la recta numérica. Acá tenemos el 0, el 1, y lo que tenemos que decir es qué fracción corresponde. Entonces, como tenemos una hoja cuadriculada, nos fijamos en cuántas divisiones se partió a la unidad. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 9 partes. Entonces, lo que va a estar abajo de la fracción es el 9, que es en la cantidad de divisiones que se partió a la unidad. ¿Y cuántas partes se seleccionaron hasta llegar a A? Contamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que nuestra fracción es 7 novenos, ya que se han contado 7 partes de 9 que está dividida la unidad.